¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos que nos están viendo desde Facebook y YouTube. Este es Del Otro Lado del Mostrador. Y hoy estamos con manteles largos porque, bueno, cada semana buscamos que ustedes, queridos amigos, conozcan un poco más de este mundo de la inclusión y los derechos humanos, y más en esta semana que los problemas de racismo, clasismo y discriminación en el país han sido parte del tema cotidiano en los periódicos y todos los medios. Y bueno, mi nombre es Carlos Flores, soy un invitado también de don Guillermo Víquez, fundador de la Galería Incluyente Desde Mi Alma, y esto es Del Otro Lado del Mostrador. Guillermo, muchas gracias. Hola, Carlos, muchas gracias a vos. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestra tertulia al otro lado del mostrador. Hoy, como decía Carlos, tenemos dos invitadas de ultralujo. Una de ellas está un poquito atrasada, pero igual vamos a comenzar. Ya la presentaré en su momento. La otra es nada menos que Ana Elena Chacón, una adalid de los derechos humanos, de los derechos de las minorías. No solo es embajadora de Costa Rica ante el Reino de España y fue vicepresidenta de Costa Rica, es decir, que fue presidenta en ejercicio, sino que además tiene una carrera larga en la lucha por la igualdad. Incluso le llenó de orgullo a mucha gente, en cuenta a mí, que es una de las pocas personas tan importantes que de repente celebró la ley que permitió los matrimonios igualitarios en un bar gay. Y entonces, pues, le cedo la palabra pues, a Ana Elena. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí. Muchas gracias por esa presentación. Realmente la lucha que doy yo por los derechos humanos es de larga data. Inicia por algo muy fuerte en la vida, que es el amor, que es el sentimiento que construye mayoritariamente, y el amor de una madre, yo me imagino que así lo compartimos mayoritariamente también, es infinito. Hace 31 años tuve una hija con síndrome de Down. Ya estaba interesada en temas de política pública y estaba interesada en construir una mejor sociedad, pero eso me dio una visión y una canalización de mis fuerzas muy diferentes. Y entonces desde hace 31 años empecé estas luchas. Esas luchas nacen del disgusto que realmente tengo cuando miro cuál es el futuro que tienen las personas con discapacidad intelectual en mi país. Era un futuro realmente de estar en un segundo plano, en la pobreza, en la exclusión. No existía ningún nivel de integración, no existía tampoco ninguna ley que protegiera la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, o una normativa desde el Ministerio de Educación que permitiera que nuestros hijos con diferentes discapacidades se educaran en la educación regular y no tuvieran que ir exclusivamente a la educación especial, lo cual en muchos casos resultaba tremendamente segregante. Y ahí empiezo a trabajar, y creo que es importante recalcar algo que hace mucho no cuento, y es que inicié en el Consejo Nacional de Rehabilitación, primero como miembro de su junta directiva, y al poco tiempo asumí la presidencia y estuve 8 años ahí. Pero el día que asumí la presidencia del ente rector en materia de discapacidad en Costa Rica, estoy hablando del puro inicio de los años 90, me dije a mí misma, si no hacemos esta primera sesión en el Hospital Nacional Psiquiátrico, no voy a ser nunca una buena presidenta de un consejo que debe acuñar y abrazar a todas las discapacidades juntas, y las discapacidades psicosociales han estado siempre fuera. Y entonces empezamos a trabajar de una forma realmente muy integrada, entendiendo la diversidad enorme de las diferentes discapacidades que se pueden tener y de las realidades que viven esas personas y sus familias, pero ha sido un largo camino el que hemos andado. Mira, me hace mucha gracia porque ahora fuera de cámaras te contaba, este programa se llama Desde el Otro Lado del Mostrador porque efectivamente cuando uno está no está relacionado de cerca con las discapacidades o con las minorías, con la segregación, a veces
se pone en una posición de confort en que siente, bueno, no, yo como parte de la sociedad, como empresario, como ejecutivo, pues veo que mis impuestos se invierten un poco en una rampa por aquí, en una guía por allá, en un semáforo sonoro en el centro de la ciudad, qué sé yo, y uno piensa que más o menos con eso la sociedad está cumpliendo. Y de repente, en mi caso, cuando perdí la visión, el 90% de mi visión, y me tocó pasarme a este lado demostrador, al igual que tú, me di cuenta del, de los vacíos, ¿verdad? Es un poco incluso lo que queríamos hablar en este programa, es decir, uno de repente se da cuenta que yo que, digamos, vivía en uno de los barrios más, digamos, bonitos de la Ciudad de México, y de repente te das cuenta que las calles son agresivas con los discapacitados, que las aceras, los edificios, etcétera, simplemente que la sociedad no está cumpliendo, y la sociedad somos todos, es decir, que durante esos 50 y tantos años que yo fui normal, no estaba cumpliendo. Y en mi caso, que empecé hace 10 veces menos años que vos, pues sí lo estoy haciendo como con mucha fuerza, pues porque realmente hay mucho que hacer en este tema. Así es. Yo siempre me sentí un poco culpable de no haber iniciado estas luchas antes. Las inicié muy joven porque tenía 27 años cuando nació mi hija menor, pero yo decía, ¿por qué no me habrá interesado más sobre eso? Y esa reflexión me ha servido en la vida para ir caminando y entender que los derechos humanos son muy amplios, nos pertenecen por el hecho de que estamos dentro de la raza humana y que tenemos que avanzar sobre todos ellos. Vos mencionaste aquí el colectivo LGTBI, pero también yo creo que hay muchas minorías que viven todavía desigualdades realmente que son formadas desde la estructura de sociedad que tenemos, ¿verdad? Son desigualdades tremendas que históricamente no hemos sabido reivindicar. Y también he sido una feminista convencida de que las mujeres y los hombres tenemos que vivir en igualdad. Sin embargo, las mujeres no somos una minoría, somos el 50 o el 51% de la población. Es muy interesante ir avanzando en el análisis de esto, que cuando nos toca estar del otro lado del mostrador, vamos entendiendo que todavía no hemos hecho lo suficiente y que la sociedad no ha hecho lo suficiente, porque si no, a vos te hubiera tocado estar del otro lado del mostrador aprendiendo esta nueva normalidad que estás viviendo con otras o con menos dificultades. Yo tengo una anécdota que cuento siempre, doctor Carlos también siempre la menciona, que es que yo como a mí me encanta leer, y no soy muy bueno con los libros porque me dan sueño, yo quería aprender braille y no sé cómo será en Costa Rica, pero acá la estructura es tan extraña que resulta que las organizaciones que están hechas para que escuelas para ciegos, centros de capacitación para débiles visuales, no enseñan braille a las personas que ven poco, solo enseñan braille a los que son totalmente ciegos. Incluso yo en un momento me enojé, yo le hablé a la directora de uno de estos lugares y digo, eso es como que usted tiene un chiquito al agua y solo hasta que se está ahogando le enseña a nadar. Le digo, hay que aprovechar ahora que no está, ¿verdad? Que no se está ahogando todavía, sí. Porque evidentemente braille, a pesar de ser táctil, es mucho más fácil si vos ves los puntos, ¿verdad? Claro. Y en el tema de las otras minorías, y es ahí donde yo quisiera un poco escuchar la opinión de Carlos, porque él es el experto en el tema de la segregación a las minorías étnicas. En el caso específico de una de las minorías más segregadas en el mundo, yo diría, que son lo que llamamos la tercera raíz, que son los afrodescendientes, en este caso los afromexicanos. Dale, Carlos. Pues muchas gracias. Fíjate que es triste que es cierto, de repente no te das cuenta en qué momento tienes que empezar a hacer algo por estas situaciones hacia lo mal llamado minorías. Es que además cuando se habla de la palabra minorías te imaginas que son personas que caben en una taza de café.
O sea, que son grupitos tan pequeños que no vale mucho la pena enfocarte a ellos porque son males menores. Esa es la realidad. Y en esta falta de democratización de las ciudades, de las sociedades, de las leyes, porque ese es el problema. Vaya, el mundo no está adaptado en cuanto a temas de discapacidad, por ejemplo. No tenemos ciudades completamente adaptadas para personas invidentes, para personas con sordera, para personas con discapacidades motrices. No tenemos una situación de ese tipo que permita la libertad completa de tránsito y de actividades. Y bueno, también el problema está en que, y tú lo sabes perfectamente, bueno, usted lo sabe, su excelencia, muy bien, de que en esa situación de por ejemplo, el feminismo o de cualquier otra minoría, porque así se ha considerado malamente, pareciera que solamente está hecho el mundo para determinada clase de personas que son las que tienen acceso a las oportunidades. Por ejemplo, yo desde el tema de afrodescendencia, yo no soy propiamente afromexicano, soy afrodescendiente, mi madre era cubana, y de ahí viene el lado afrodescendiente más claro, más evidente. Pero es que no se cabe. Vaya, aquí en México, por ejemplo, en temas de feminismo, hay que ser de determinado feminismo para ser declarada feminista. Vaya, la discriminación es para la combaten unos y solamente algunos pueden quejarse de ella. Aquí en México, y no sé si por allá sonó, un personaje de internet, de YouTube, Chumel Torres, fue invitado a CONAPRE, del Consejo Nacional de Prevención a la Discriminación, aquí en México, y aún hablar de racismo y clasismo, y el hombre se la pasa hablando de clasismo y racismo. Todos los que estudiaron en escuelas públicas, todos los que votaron por determinados personajes, todos los que pertenecen a determinadas zonas del país, son parte del speech de broma. Y es que entre broma y broma, la discriminación se asoma. Y una cosa es que tal vez entre los discriminados hagamos una broma solamente por calmar un poco la tensión, y otra muy diferente es que vengan íconos del privilegio a querer indicarnos cómo debemos de ser. Vaya, en esa situación, por ejemplo, de Guillermo, que él no pudiera acceder al braille, evidentemente entiendo que son recursos públicos y se deben de enfocar, pero tampoco habían otras opciones, hasta que se buscaron opciones externas. Esta situación de la discriminación abarca incluso a los que peleamos contra la discriminación. No sé usted cuál sea su comentario. Bueno, lo primero es que me parece que el clasismo es igual al racismo. Es decir, las personas clasistas son racistas. Las personas que creen en la supremacía racial definitivamente calzan en eso. Así que me parece tremendo que sigan existiendo sociedades en donde el color de la piel determine prácticamente el destino de muchas personas. Y estamos hablando de diferencias étnicas, pero también podríamos ahí meter lo que ha sido la vida de las poblaciones indígenas en la mayoría de América Latina, que suman, digamos, mayores indicadores de pobreza, de desigualdad, de matrimonios infantiles, en fin, una cantidad de vejámenes que además los miramos como si a nosotros no nos trastocara la vida. Es que eso ocurre allá. No, es que esto está ocurriendo en nuestro país, y lo que ocurre en nuestros países tiene que ser del interés de todos nosotros. Y eso es fundamental. Y claro, lo que pasa es que también hay una construcción de sociedad ideal, de persona ideal, que además tiene un fenotipo específico, una billetera específica, unos bienes materiales específicos para que calce como persona exitosa. Y eso son sociedades que realmente lo único que pueden terminar representando son antivalores. Efectivamente, y esa ahí le acaba de dar el toque al tema. Los antivalores. Definitivamente. Guillermo. Dale. No, dale.
Oh, no te escuchas. Eh, no te escuchas, Guillermo. No se escucha. A ver. Ah, es que él lo apagó el micrófono. ¿Y no nos oye a nosotros tampoco? Pues por lo visto no. Por lo visto no. Bueno, Oh, que ahorita vemos cómo solucionar esta parte. bueno, y yo quisiera que no se me quedara la segunda parte que quería hablarle a usted sobre el tema del feminismo, Claro, claro. que eso también creo que habría que poner algunas perspectivas sobre la discusión. Y si aprovechamos ahorita el momento, sería buenísimo. Porque además es que hablar de discriminación tenemos que abordarlo todo, o Bueno, todo lo que nos dé el tiempo. yo creo que hay algo que nos está uniendo muchísimo al mundo entero, que no es algo que nos gustaría que nos uniera, que es el virus, ¿verdad? El COVID-19 en estos momentos no ha discriminado, eso sí es democrático, ni a pobres ni a ricos ni a ningún país del mundo, pero sin embargo siempre el impacto es muy, muy desigual. En mujeres es muy desigual también, en colectivos que han vivido discriminaciones históricas, como lo hablaba antes, las personas con discapacidad o las personas de la diversidad sexual, en fin. Entonces, a mí me parece que eso de hablar y catalogar los feminismos es un tema que ya no deberíamos de estar discutiendo. Ser feminista solamente significa la búsqueda de la igualdad para que las mujeres y los hombres vivamos con las mismas oportunidades. Y no significa que vayamos a dejar por fuera a nadie, porque las feministas no buscamos la opresión de ningún colectivo, todo lo contrario. Lo que queremos es precisamente esa igualdad. Entonces, cuando se le usa poner adjetivos de feminista radical o otros adjetivos que se estila muchísimo y lo escucho todos los días en los medios de comunicación, creo que se comete un gravísimo error. No, clarísimo que se comete un error, porque es que, de hecho, yo hace unos minutos antes de arrancar aquí, puse en mi perfil personal de que pareciera que hoy en día quejarse de lo que durante siglos ha estado mal y que se ha normalizado, o sea, parece que eso está mal también. Vaya, el indicativo de la normalización de la violencia no solamente implica el catalogar a los diversos activistas, sino catalogar qué luchas son más genuinas que otras. Ya se nos conectó aquí nuestra amiga Lídice Rincón Gallardo, presidenta de la Rincón Gallardo Pavón, presidenta de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo. Bienvenida, Lídice. Hola, buenas tardes. Perdón por el retraso. No hay problema. Guillermo, si nos estás escuchando, se te desactivó el micrófono. A ver si alguien te puede ayudar a activarlo, por favor. Y en esta situación, el catalogar los tipos de activismo también es una forma de buscar invalidarlos. Claro. Y al invalidarlos, eso sí es una polarización entre los luchadores de que quién debe de hacer las cosas en qué forma. Y qué tan legítimas son las peleas, las luchas, los esfuerzos. Es un tema ahí muy interesante. Lee dice, estamos hablando ya de feminismo, ya nos volvimos a meter al tema, ¿por qué no? No, bueno, no, bueno. Sí, es todo un tema, ¿verdad? Es todo un tema y es muy complicado, sí. Es muy complicado sí. Y delicado. Es complicado, es delicado, y bueno, finalmente, y sobre todo en estos tiempos, no solamente por la violencia que estamos viviendo de manera sistemática, sino en tiempos del COVID, ¿no? Lo que decíamos la vez pasada, Carlos, Guillermo, buenas tardes, y buenas tardes a la compañera. Lo que decíamos la vez pasada, que pues este encierro, este confinamiento con tu agresor, ¿no?
es muy peligroso, y se nos dificulta, sobre todo a nosotras, las activistas y defensoras que nos dedicamos a estos procesos de protección de las mujeres que están sufriendo violencia, ¿no? Que están padeciendo todas estas dinámicas al interior de sus hogares. Y pensando en todo, en las mujeres con todas sus características, no solamente mujer, ¿no? Sino mujer trans, mujer con discapacidad, mujer adulta mayor, yo no sé, realmente no traería el pulso de quién está padeciendo con mayor gravedad este tipo de vulnerabilidad, ¿no? ¿Quién está colocada ya en una situación tan vulnerable? Porque en una situación de violencia la gravedad es indecible, ¿no? Puede ser de muchas Carlos, formas. ¿me están escuchando? Ahora sí. Okay, Sí, magnífico. sí, Guillermo. Perdón que te interrumpí, es que me quedé sin micrófono. Ok. Bienvenido de nuevo. Entonces sí, bueno, pues justamente eso, ¿no? La vulnerabilidad en la que están colocadas ahora las mujeres y el estado de indefensión por la actual pandemia y el confinamiento, ¿no? Que bueno, ya estamos saliendo un poco, pero eso es entre comillas, ¿no? Sí, porque no primero que la bienvenida, Lidice, es un poco, ¿verdad? No pude darte la bienvenida en su momento porque desafortunadamente algo apreté y no alcanzo a ver, pero bueno, ya estoy yendo. Muchas gracias por estar con nosotros y nada, quería darte la bienvenida, Carlos, te cedo la palabra. Aquí hay una pregunta que ahorita estoy aquí monitoreando 20 páginas y no estoy exagerando. Exactamente estamos siendo transmitidos en 22 páginas de Facebook y el canal de YouTube. Y aquí hacen una pregunta. No sé qué ruido está metiendo, pero hacen una pregunta. Si atender los temas de discriminación es una situación de Estado, ¿cómo es que se debería atender? Yo creo que es importante señalar que cuando se cometen actos de discriminación, que muchos de ellos son absolutamente criminales, como los crímenes de odio, que no tienen otra razón que la discriminación, el peor aliado para que se sigan cometiendo es la impunidad. Por eso que es que los estados tienen una responsabilidad enorme en poder tener un marco jurídico de protección a las personas y en algunos casos marcos jurídicos de acciones afirmativas. Por ejemplo, Costa Rica tiene una ley de penalización de la violencia hacia las mujeres. Se luchó muchísimo con la sala constitucional para que se entendiera que ante una violencia endémica que había vivido las mujeres por años, necesitaban dentro del Código Penal una exclusividad y que no era una discriminación hacia los hombres, porque viceversa no morían tantos hombres a manos de sus compañeras como... Claro. Entonces, sí me parece que los estados tienen una enorme responsabilidad en construir un marco jurídico que no permita la impunidad. Y luego otra cosa es el cambio cultural desde que somos pequeños. No podemos ir a la escuela con unos libros en que todos los chiquitos son machitos y de ojos azules. Y bueno, en Costa Rica le decimos machitos, ustedes en México le dicen güeritos, pero bueno, los entendemos, ¿no? Rubiecitos, y hay muchos niños y niñas que no calzan ahí. Y yo te puedo decir, como madre de una persona con discapacidad, que mi hija cuando iba a la escuela, en los libros de texto no se reflejaban, porque no hablaban de historias de chiquitos o chiquitas con discapacidad. Pero si empezamos a compartir con ellos, si vamos a la misma escuela, si vamos al mismo colegio, si entendemos en la creación de nosotros, cuando nos vamos haciendo adultos responsables, que discriminar es un acto horrible, que duele al otro, que hiere, que causa muchas cosas, entre ellas el suicidio en adolescentes, que es algo que podríamos hablar muchísimo en otra ocasión, pero también está cómo se sienten dejados de lado, y termino con esto, la población con discapacidad, porque es muy difícil que se vean reflejados, ya sea en los libros que leen o con sus compañeros, porque teníamos escuelas absolutamente segregadas. Así es, y yo quisiera agregar algo. Estoy totalmente de acuerdo y incluso
comparto porque en efecto es un tema que además es estructural, ¿no? Es decir, si nosotros pudiéramos tener claridad que el origen de la discriminación es un tema cultural, ¿no? Podríamos entonces empezar con este tema formativo para transformación de la cultura. Y en efecto, se empieza no solamente desde la escuela, tiene que ser un tema que el gobierno diga, este tema lo tomo, ¿no? Con toda contundencia y con todo aplomo, y empiece a desarrollar campañas de combate a este tema de la discriminación, porque se empieza desde que se nace ya estamos a contracorriente por nuestras propias características, ¿no? El que es porque pertenece a un grupo étnico, el que no porque tiene algún tipo de discapacidad, el que no porque no habla el castellano, el que no porque tiene un color de piel, etcétera, ¿no? Una religión, en fin, hay una serie y bueno, cuando van creciendo y tienen alguna orientación sexual distinta a la heterosexual, bueno, ya empieza otro tipo de acoso y lo que hablábamos de los crímenes de odio, ¿no? Entonces, sí es un tema que tiene que ver con una política de Estado bastante fuerte, que permee toda la estructura de gobierno, ¿no? Porque además es un tema que la discriminación, al ser estructural, los propios programas que emite el gobierno suelen ser discriminatorios, ¿no? Nosotros hasta hace poco, Carlos, si tú lo sabes, no reconocíamos a nuestra población afromexicana, ¿no? Efectivamente. No había, para nosotros no había gente negra, no había, nos daba miedo, ¿no? Mencionarlo, porque, pues porque podía ser ofensivo, nos da miedo decir las cosas, ¿no? Cuando las mujeres negras, con incluso las que yo he tratado, que son sobre todo de la costa de Oaxaca y Guerrero, son las más orgullosas de su origen, ¿no? Y te dicen, yo soy negra, afromexicana, y en fin, es un tema estructural. Ellas no estaban, y ellos no estaban ni reconocidos, ¿no? Y eso se traducía, por ejemplo, en que quedaban fuera de los programas sociales, porque las reglas de operación exigían entrar en un grupo indígena y ellas no pertenecen a un grupo indígena, ¿no? Pertenecen a un grupo afrodescendiente, afromexicano. Y esa falta de reconocimiento, ¿no? El ver a las personas con discapacidad desde el Estado como un asunto de salud pública y no como un asunto de derechos humanos es un gravísimo error. Porque entonces igualmente volvemos a lo mismo, es una discriminación estructural, ¿no? Y que tenemos que empezar a erradicar y a transformar desde ahí, ¿no? El tema de las mujeres, en fin, puedo ir grupo por grupo, ¿no? Dando ejemplos de por qué resulta ser estructural y por qué el gobierno tendría que estar adoptando con toda contundencia, con todo aplomo y transversalmente una política de Estado fuerte que tiene que ver con el combate a la discriminación. Y no nos vayamos muy lejos, Carlos, lo he dicho y lo seguiré repitiendo porque además sigue sucediendo en todo el mundo. México no es exclusivo. Los feminicidios, los transfeminicidios son la expresión más extrema de la discriminación por género. Entonces, no es verdad que es un asunto solamente de homofobia, es un asunto de discriminación que tenemos que tomar en serio y no es poca cosa ni cosa menor, ¿no? Yo pienso, hay un tema aquí que yo menciono a menudo cuando he dado charlas y eso, que es un poco lo que están diciendo, la falta de empatía, pero yo me quiero acercar un poquito no solo a la discriminación por género o por grupo étnico, sino también de salud, que aunque a veces, aunque existen las leyes, esa decisión del gobierno no castiga, no quiero hablar de un gobierno que tenga que ser punitivo, pero no los
las irregularidades con las minorías, sobre todo con las minorías, en mi caso, que yo he vivido, que es el tema de la discapacidad, como que no son tomadas con seriedad. Es decir, en el departamento donde yo vivía hace poco, que es ahí cerquita de Polanco, que es una zona cara, yo no tengo plata, pero era un apartamento chiquito. El cuento es que en los ascensores están las guías de braille, están pues, ¿qué crees? Algún chiquito como travesura llegó y las arrancó. Y cuando yo puse la queja, de ahí sí le dieron al papá. Yo no dudo que el papá le haya dicho que eso no se hace, pero como que no, el niño lo consideró una travesura y su papá también. Y yo pienso, bueno, ¿qué haría este señor si llega a un ascensor donde todos los botones están tapados? Y que vaya al piso tal, ¿verdad? Y es un poco lo mismo que ocurre en el tema de la discapacidad, de la segregación étnica, porque tal como decía ahora Lidice, aunque podría ser que exista una ley, la verdad es que la gente no lo toma en serio y el gobierno no ejecuta esas leyes. Es decir, una persona no es castigada por arrancar una guía podotáctil, no es, o por lo menos no es reprendida, ¿verdad? Más que de repente con una palmadita en la mano. Ya. Ese era mi contigo. Ahí les quisiera hacer una pregunta a los tres. Hay un tema, por ejemplo, ahorita estamos hablando de discapacidades, con Liris el jueves hablábamos de violencia hacia las mujeres, bueno, de las violencias en estas épocas de cuarentena, y hablamos de muchas otras violencias, y hay un comentario que además entre los privilegiados, porque solamente ahí se les ocurre, sí, pero es que también está pasando tal cosa, y la invalidación de una necesidad, de atender una necesidad, para imponer otra que a la propia percepción es más importante. Realmente hay situaciones de discriminación, enfocándonos a este tema de la democratización del mundo hacia las minorías. Realmente hay un punto donde tengamos que ser más prioritario que otro por el simple hecho de que es una percepción, o porque realmente sí es una atención o una necesidad de atención urgente. Bueno, yo siempre he afirmado que toda política pública tiene que buscar el bien común y realmente impactar en la vida de las personas. Y lo primero para impactar en la vida de las personas es que sigan vivas. Y si vamos a hablar del COVID y todas las nuevas regulaciones que han sido impuestas, yo estoy realmente sorprendida porque hacía muchos años, sin que estuviéramos en guerra, Costa Rica no ha vivido una desde hace años también por dicha. No estábamos sujetos a sostener órdenes de confinamiento como los hemos vivido en esta época. Y obviamente el confinamiento nos lleva a una depresión desde el punto de vista económico, porque no hay una movilidad más que para cosas de subsistencia básica, farmacia y comida. Entonces el resto de los sectores económicos, y con razón, y las personas que viven de esos sectores también con razón, se quejan de lo mismo, pero aquí es muy difícil decir cuál es la receta mágica. Tenemos experiencias aprendidas, muy pocas, porque esto es algo muy reciente, que inicia por lo menos a documentarse de febrero a marzo de este año, y apenas estamos en junio para poder entender si la receta era confinamiento o que se vayan infectando todos como lo tiene Suecia. Pero si nosotros valoramos el número de muertes que han habido en Suecia versus el número de muertes que han habido en los otros países nórdicos, entonces nos damos cuenta que pareciera que el confinamiento y atender lo que nos decían los infectólogos es un tema importante, pero trae en sí mismo, yo creo que una idealización del hogar que puede hacer hasta los gobiernos mismos, que los hogares son lindos, que en los hogares hay espacio, que en los hogares no hay violencia, que no hay abuso sexual para las personas menores de edad, que no hay violencia de género para todas las mujeres que viven ahí. Y además, una cosa es tener una casa en donde haya un espacio propio y otra cosa es el hacinamiento, que viven millones de personas en América Latina sin servicios básicos, pedirles que mantengan el encierro. Entonces, esto es un tema difícil
de juzgar exclusivamente porque no conocemos las realidades regionales. Una cosa es lo rural, otro es lo urbano. Una cosa es estar aquí en Europa, como estoy yo aquí viendo, bueno, yo he vivido esto en España, que es un país que se ha visto profundamente afectada, en donde hoy hay 28,000 personas menos documentadas que han muerto por esta causa, ¿verdad? Y un país que realmente se frenó completamente, teniendo un 19% de su PIB que ingresa por el turismo. Igual nos pasa a Costa Rica y a México, si nos vamos poniendo como países que somos muy atractivos y muy lindos para que nos visiten. Entonces, claro, esto ha tenido esta parte. Y la otra con la que quiero terminar es una discusión que volvió a estar sobre el tapete, sobre la supremacía de quién vive y quién no vive, ¿verdad? Claro, Y eso es durísimo y tristísimo mirar cómo se toman decisiones. Si tenés más de una cierta edad, tenés derecho a que seas entubado, a tener un respirador, y si tenés menos edad, no. Pero esa persona, a lo mejor es una persona muy productiva, y además de ser muy productiva, la que ha pagado la seguridad social en su vida laboral. Pero entonces, lo mejor, yo digo, es que hagamos caso a quienes saben de esto y procuremos que haya menos infecciones para que no colapsen los sistemas de salud. Y entre esto de que vive el de la edad, también tiene que ver la condición de discapacidad, porque he visto hospitales en donde decían expresamente que las personas con síndrome de Down no se entubaban porque los considera menos funcionales y que le van a dar menos retorno a la sociedad que un joven que no lo tiene. Bueno, yo ahí simple y sencillamente se me paró el corazón de pensar que a mi hija le pudiera dar y ¿verdad? Porque uno siempre cuando escucha tanta noticia empieza a pensar en el caso hipotético que a mí me ocurra y la preocupación se hace el doble. Así que esta pandemia nos ha dejado muchas lecciones para reflexionar si vamos a salir siendo mejores, si vamos a salir con un sistema, con un tema de supremacía, y qué va a pasar con nuestras economías, porque al final la pobreza es la mayor violación a los derechos humanos completa que pueda tenerse en un conjunto de personas. Y es ahí en donde quisiéramos nosotros ver nuestros países con menos personas en condición de pobreza, pero ayer estaba oyendo que podemos perder lo que hemos ganado en los últimos 10 años, que realmente hemos llegado a superar muchísimo en indicadores de desarrollo en muchos de nuestros países latinoamericanos. Wow. Ok, a mí lo que me gustaría aportar con respecto a esto es complicado en efecto decir un cómo con exactitud, cómo resolver todos estos problemas. Sin embargo, y sobre todo en un país como México, que es un gran mosaico y en efecto, como dice la embajadora, las regiones todas son diferentes, ¿no? México en específico es un gran mosaico, ¿no? Pero yo lo que pensaría es, ya estamos en este punto, ¿no? Ya tuvimos una experiencia malísima, ¿no? En mi opinión, malísima por todo lo que sucedió, nos agarró de bajada como gobierno, como sociedad. Yo fue la primera vez que vi a México desunido, ¿no? Contrario a otras crisis que siempre nos unimos, hoy lo vi con muchas dificultades, con muchos temores, ¿no? Pero ya en este punto, yo creo que yo diría, a ver, el problema realmente que tiene que ver con justamente estas enormes desigualdades, con estas enormes violencias y discriminaciones que son estructurales, ¿cómo resolverlo? Yo plantearía la posibilidad de hacer acciones en paralelo. En efecto, las políticas públicas son urgentes, son necesarias porque volvemos a lo mismo. Esta sociedad es tan desigual que exige la generación y el diseño de políticas públicas para la inmediatez, para resolver problemas que tienen que ver con lo inmediato, que tiene que ver con el tema alimentario, que tiene que ver con los derechos fundamentales que históricamente se han venido discriminando, excluyendo, violentando, ¿no? En las comunidades rurales, marginadas y de todo tipo, ¿no? Por otro lado, se tiene que trabajar en la ampliación y perfeccionamiento de la normativa. O sea, no podemos dejar de ver que si bien tenemos legislaciones muy avanzadas,
no solamente en el ámbito internacional, sino en el ámbito nacional. Son perfectibles. La ley, hablando específicamente de la ley para prevenir la discriminación, necesita perfeccionarse, necesita ampliarse, necesita tener dientes, ¿no? La ley que tiene que ver con la discriminación, que tiene que ver con las mujeres y que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad, son 3 leyes que se tienen que transversalizar dentro de la misma normativa nacional. Y si no se transversaliza con todas las demás que tienen que ver con el trabajo, con la vivienda, con la salud, con la educación, volvemos a caer en el mismo error, porque entonces las secretarías que generan las políticas públicas en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, vuelven a cometer el error de dejar de manera estructural fuera las minorías sociales. Por otro lado, creo que en paralelo, y el más importante, ya lo decía la embajadora Ana Elena, el problema de la cultura, híjole, si tenemos esa claridad de mirar a largo plazo, porque eso es a largo plazo, la transformación de la cultura pública no es para mañana, y así lo tenemos que ver. A lo mejor no lo van a ver nuestros hijos, pero a lo mejor otras generaciones sí. Y entonces empecemos desde ahorita a transformar una cultura donde podamos visualizar a las otras y a los otros tan diferentes, con base en la igualdad ante la mirada de la ley, para que no suceda justo lo que dice la embajadora. No podemos pensar que un niño con síndrome de Down no tenga el acceso suficiente porque se le considera un ciudadano de segunda categoría, ¿no? Y para evitar eso, nosotros tenemos que generar una cultura pública donde, ante la mirada de cualquier servidor público, de cualquier profesionista, de cualquier madre o padre, sea una naturalidad y sea una normalidad tener a una persona con discapacidad, tener a una persona con una orientación sexual distinta, tener a un adulto mayor en casa y poder saber que tienen todos los derechos humanos y que tienen que tenerlos garantizados igual que cualquier persona. Eso por otro lado, pero yo agregaría para concluir 2 cosas que son básicas. La democracia participativa no se puede ni generar una cultura pública, ni generar políticas públicas, ni generar normativa sin la participación ciudadana. No se puede. No podemos ser selectivos también de a ver quién habla, quién no habla, a ver, búscate aquí a estas organizaciones, porque pues no son tan rijosas, ¿no? A ver, vete por acá. No, se tienen que abrir y dejar que la ciudadanía opine, participe, y no se puede tomar a la ligera ni llegar a un meeting y decir, a ver, ¿qué les parece? Se tiene que hacer de una forma muy seria. La participación ciudadana requiere de seriedad, porque de ahí van a emanar las leyes, porque de ahí van a emanar las políticas públicas, porque de ahí va a emanar una cultura pública de tolerancia y de generosidad. Y como bien dice la embajadora, si nosotros logramos todo esto de la mano, entonces el terrible mal endémico que tenemos, que es la pobreza, que es una de las peores violencias estructurales, que es la auténtica privación de tus derechos fundamentales, entonces podríamos reducirla. Yo voy a poner un ejemplo y vuelvo a lo mismo. Yo sé que puedo causar controversia, yo sé que a lo mejor hay mucha gente que está en contra de lo que voy a decir, pero lo creo con toda convicción. Hoy, en tiempos del COVID, en Cuba se actuó de manera seria, se actuó de manera preventiva, se actuó de manera donde lo primero era la gente, donde su gente era importante. Así de sencillo. El gobierno tiene la obligación de proteger a la gente, de darle el mayor nivel de salud posible, porque ese es un derecho.
Y eso tiene que ver con la protección de tus derechos fundamentales, de tus derechos humanos y de tu seguridad humana. La seguridad humana es básica, es un binomio indisoluble entre la seguridad pública, la seguridad humana, y te garantiza la, la, la permanencia y tus derechos fundamentales intocados, ¿no? Lo que ahora tenemos en absoluto riesgo, y con todo peligro de ser vulnerables y sujetos a sufrir algún tipo de agresión todo el tiempo, ¿no? Concluyo con eso. Yo quiero agregar una cosa, siguiéndole un poco la línea de Lidice y también la de Elena, que es el tema de la responsabilidad. Siempre se habla, y sobre todo en un país como México, como Costa Rica, que entonces, no, es que el gobierno no ha hecho, el gobierno no puso el poste, el gobierno no alistó la banqueta, lo que sea, el gobierno no puso la ley. También, sin lugar a dudas, lo que da, tal como menciona Lidice, lo que le da vida a la ley es la gente, ¿verdad? Es decir, las personas, una sociedad decide seguir un camino y eso se convierte en ley. Y entonces hay que acercar o sea, lo que mencionaba yo hace un rato, el tema de la empatía. Yo sé que algunas acciones del gobierno pueden ser de difícil aplicación. Yo siempre pongo un ejemplo que a mí me llamó la atención especialmente los meses que anduve en silla de ruedas. Londres es la única ciudad del mundo donde todos los taxis por ley tienen que recibir que una persona en silla de ruedas se suba sin bajarse de la silla. Es decir, eso es una medida de ese tipo, si bien es cierto, tendrá un efecto en la economía de los taxistas, bien o mal, pero la verdad es que beneficiaría a una enorme cantidad de gente. Y además, haciendo nada más otra referencia a algo que mencionaban Elena y pienso que Lidice también mencionó, y Carlos, principalmente, se habla de nosotros como minorías pensando que somos pocos. Y hay un dato que yo también lo doy cuando me ha tocado dar alguna conferencia, que es cerca del 13 o el 14% de la población mundial sufre alguna discapacidad. Eso son cerca de 900 millones de personas. Es decir, es una minoría gigantesca, no es para nada, es más del 10% de la población. En un país como México, que somos 120 millones, hay fácilmente 12, 14 millones de discapacitados, que somos más probablemente que otras minorías que reciben mucho más atención, ¿verdad? De la parte pública y de la parte privada. Perdón, te interrumpí, Carlos. No, para nada. De hecho, te estaba dando la palabra. Y vaya, este tema, yo estoy seguro que nos podemos aventar 3 o 4 horas y no lo vamos a acabar. Nada más hacer algunas observaciones cuando se pueda, Carlos. De hecho, bueno, sí, ahorita las hacemos. Nada más les quiero pedir, queridísima Lidice, una amiga de lucha también ahí, muy interesante, su excelencia. Me encantaría, y me tomo el atrevimiento, Guillermo, disculpa, pero me encantaría dale. que este tema no lo podemos soltar y que lo volvamos a tocar después de esta conversación, lo volvamos a tocar en la primera oportunidad que tengamos en las agendas para recuperar este tema, porque es que además, si omitimos en esta charla un elemento importante, estamos omitiendo cabos importantes de los otros sectores. Entonces, no estamos tocando realmente los temas de la discriminación solo como de, qué feo que un mundo de gente normalizada, privilegiada, que invisibiliza, o como le queramos llamar, pues qué mala onda de todo lo que propician. En realidad no, se están haciendo propuestas y se están aterrizando conceptos que a muchos de nuestros amigos que nos están viendo en esos momentos les puede ayudar bastante. Y bueno, aquí rápido en tu página tenemos un montón de comentarios que, para no comernos más el tiempo, no los leeré, pero les invito a que los visiten.
y que están interesados en el tema, podemos contar con ustedes nuevamente para volver a tocar este tema, darle continuidad a este tema de la democratización. Sí, con muchísimo gusto. Sí, Creo sí, que sí. hay puntos fundamentales que han sido tocados. Uno es la calidad de la democracia, el fortalecimiento de los sistemas democráticos y pasar de una democracia netamente representativa a una democracia más participativa. Y eso requiere canales interesantes para que esto no sea una anarquía, porque no se quiere eso, lo que se quiere es construir toda política pública con las personas que saben sobre el tema y que les impacta, porque esa es la única forma de hacerlo. No se puede hacer desde una oficina con 3 aires acondicionados, con unas obras de arte preciosas y no estar entendiendo la realidad de una población que no tiene agua potable o electricidad o muchas de las realidades que vive nuestra querida América Latina. Otro punto que quiero dejar como conclusión, porque el tiempo vuela, es que ha sido demostrado, y no voy a hablar de países en específico, pero sí que los sistemas de salud pública de forma que tienen universal, cobertura universal, y los países que han invertido en esto y que no han permitido dejar esto en manos de privados, son los países que mejor saldrán adelante de cualquier crisis de salud como la que estamos viviendo ahora, que empezó siendo una crisis sanitaria y ahora es una crisis de ciudadanía. Ahora tiene muchos más efectos que un mero tema de salud. Y eso es fundamental verlo y los gobiernos debemos de entender, y yo que he sido gobernante en mi país, que la única forma es teniendo siempre dentro de las manos del gobierno, ojalá como lo tiene Costa Rica, de un sistema tripartito solidario, el patrono, el Estado y el trabajador, todos aporten a una seguridad social fuerte de cobertura universal. Es la única forma de salir adelante de esto. Y lo último, sobre la palabra minorías, me encantó cuando Carlos nos hizo una aclaración, si se debe usar o no se debe usar. Me parece que es interesante la discusión, porque cada vez que uno tiene una discusión sobre la etimología de una palabra y se queda en otra, se avanza en materia de derechos humanos y se avanza en paradigmas, ¿verdad? Es como ahora ya lo llamamos a la discapacidad, no le llamamos minusvalía porque nadie vale menos, y la lucha que dimos por poner la palabra persona antes de poner la palabra discapacidad, todo eso no es mera semántica, es que hay un análisis profundo de salirnos también de aquella concepción de salud, que también lo dijiste muy bien, a pasar a un concepto de derechos humanos y de movilidad social que se quiere en el colectivo. Y es el porcentaje de personas con discapacidad, porque Guillermo lo mencionaba muy bien, y es que las personas con discapacidad, no solo, digamos, la OMS dice que son el 10%, pero si haces unos análisis más certeros y además pones un límite de qué es discapacidad y qué no es, porque quebrarse una pierna no es adquirir una discapacidad, como sí lo es tener una pérdida de visión sustancial, como te ha pasado a vos, es precisamente contarlo y multiplicarlo por 4, porque al final tenés, no sé, un par de hijos o 2 hermanos o un papá y una mamá. Entonces, la afectación de que el entorno no se adapte para que la discapacidad no se tenga que sufrir, sino que vivir, porque la discapacidad está en el entorno, en la falta de ese numerito en braille que te hicieron a vos en tu elevador. No, o sea, vos no sos menos autónomo, solo necesitas un apoyo técnico para ser autónomo. Y eso es fundamental. Así que son 3 puntos para que analicemos y nos expandamos conversando sobre esto. A mí, en lo personal, me encanta hablar con gente soñadora, sobre todo luchadora, y que se atreva a ser disruptiva, porque esas recetas que heredamos, por lo menos yo hace 30 años que empecé con esto, no me gustaban nada esos ingredientes, porque no estaba intrínseco el ingrediente de dignidad en cada una de las políticas que habían ahí. Entonces, hay que ser disruptivo y decirle, ¿sabe qué? Las decisiones que usted ha tomado durante años sobre educación no me valen, porque atentan contra mi dignidad. Y, por supuesto, la búsqueda de esta igualdad que nunca la vamos a alcanzar como sociedad, porque esta carretera de los derechos humanos es muy inacabada, pero si hay gente que levanta la voz cada día, por lo menos habrá uno menos que esté en un lado de discriminación.
Así es. Yo, si me lo permiten, nada más quisiera puntualizar un poquito exactamente eso que hablaba tanto Guillermo como la embajadora de las minorías. Justamente se habla de minorías porque están colocadas en esa desventaja de decisión, en esa exclusión social, ¿no? No nos referimos a la cantidad. En México, yo insisto, por ejemplo, no somos la cantidad de personas con discapacidad que se dice, somos muchos más, somos cerca del 17%. Nosotros estamos oficialmente con cifras de cerca del 10%. Yo dudo mucho que esa sea una cifra real. Yo creo que somos entre el 15 y 17% de personas con discapacidad. Entonces, pero a eso nos referíamos cuando hablamos de minorías sociales, no a la cantidad específica, ¿no? Yo me sumo a esta parte de cómo es que en efecto hay que buscar que en cada región, en cada zona, hay que hacer un traje a la medida, ¿no? Yo específicamente en el caso de México, eh, creo que hay que trabajar el territorio justamente porque en cada municipio hay situaciones muy particulares, ¿no? La fundación que presido se ha dedicado a visitar municipios en el territorio en la medida de nuestras posibilidades para ver cuáles son las características y las problemáticas y poder diseñar con base en ello, eh, pues tanto la normativa como las políticas públicas, como las gestiones que se necesitan hacer en el ámbito de lo social. En fin, creo que en eso nos falta mucho y me gusta este tema de la carretera de los derechos humanos. Siempre va a ser una carretera inacabada porque hemos ido a través de tantos años a contracorriente y sigue habiendo quien se opone a reconocer, ¿no? Que los feminicidios deben catalogarse como tal, que las personas con discapacidad tienen que tener una mirada ante la ley de iguales, que los adultos pueden no padecer el adultocentrismo y tomar en cuenta a los niños y las niñas con un valor individual como personas y no como seres que no piensan, ¿no? Las niñas y niños y adolescentes, que los adultos mayores valen tanto por su cúmulo de experiencia y que hay que cuidarlos y amarlos y darles el valor como seres independientes y autónomos, ¿no? Tratar a nuestros adultos mayores como si fueran niños, infantilizarlos también es un gravísimo error. Yo veo a los adultos mayores, yo siempre en las conferencias, y ya para no extenderme tanto, digo, yo soy desciendo orgullosamente de la cultura maya, y a mí y China, y se me enseñó a venerar a la gente anciana por su cúmulo de experiencia, por lo que implica, porque son el tronco de una familia, porque son nuestras raíces, y así es como debemos de aprenderlos a ver y de respetarlos, y no, nos falta mucho, mucho, mucho de verdad, de no infantilizarlos. En fin, nos falta mucho camino, pero gracias estamos aquí para seguir con el dedo en la llaga. Seguiré siendo y seguiremos siendo la piedra en el zapato de quien tenga que serlo, le moleste a quien le moleste, y seguiremos trabajando en estos temas porque es una obligación y es un tema global, no es un tema exclusivo de nosotros, ¿no? Ni de América Latina, es un tema global y nos falta vernos con esta mirada de hermanos por el simple hecho de existir en este planeta, ¿no? Entonces, yo concluyo con eso y bueno, pues ahí lo dejo por supuesto, cuenten conmigo, Carlos, Guillermo, claro, es un tema que pues, nos da para muchísimo, muchísimo, cuenten conmigo cuando gusten. Muchísimas gracias, Guillermo.
Bueno, no, ya desafortunadamente, como dicen, las cosas buenas se acaban rápido. Dicen, jamás vivió una flor 2 primaveras. Tenemos que terminar, ya son más de las 5 de la tarde y Carlos tiene que seguir en su otro programa y todos volver a nuestras actividades y a irse a acostar porque son las 12 de la noche en Madrid. Muchas gracias a usted, a los 4, por supuesto, a los 3, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando a través de las páginas de Facebook, YouTube y algún otro medio. Nada más, me queda invitarlos para la siguiente semana. Tendremos otra vez, como siempre, invitados muy buenos. No se lo vayan a perder. Gracias a Dios, el programa ha ido increciendo en cuanto a y cada vez se vuelve más interesante. Hoy, de hecho, no hablamos del tema del arte, lo cual está perfecto. Nada más 2 cositas que es, si alguna de ustedes quisiera ser encontrada, si alguien de las personas que nos están viendo quisiera preguntarles algo directamente o saber de una página web o algo donde se pudieran informar, pues por favor, este es el momento de mencionarlo. En nuestro caso es Facebook desde Mi Alma Gallery. Muchas gracias. Muchas gracias Elena, por permitirme la participación. Yo también tengo una página oficial de Facebook como Elena Chacón y ahí me pueden encontrar y escribirme y encantada establecemos el diálogo. Igualmente yo tengo una página, gracias Guillermo, Lidice Rincón Gallardo es mi página de Facebook, ahí me encuentran por inbox o en esa misma página. Gracias Carlos, un gusto, embajadora, Ana Elena, un gusto conocerla. Igualmente. Platicar, y esperemos que podamos coincidir en otro momento. Ojalá pueda ir a México, me encanta. Es un país que amo. Puertas abiertas, Gracias. abiertas, y me encantaría. Gracias. Y pues muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación. Amigos, por favor, si este video les ha gustado, es el momento para darle compartir y llevar estos mensajes de inclusión a otras personas. Es importante cambiar la educación del mundo y cada día estamos más lejos, estamos más cerca de un mundo de desigualdad. Guillermo, gracias por la invitación. Su Excelencia, gracias por acompañarnos. Tenemos otra vuelta. Lídice, tenemos otra vuelta. Tenemos que organizarlo. Amigos, vayan poniendo sus comentarios para saber qué es lo que podemos ir tocando en el camino. Es bueno conocer sus experiencias y nos estamos viendo la próxima semana del otro lado del mostrador. Muchas gracias. Gracias. muchas gracias. Gracias.